Lo que piensas cada día tiene un impacto directo en la calidad de tu vida. No es una exageración, no es motivación vacía, es un principio simple y poderoso. La forma en que interpretas lo que ocurre, las historias que te cuentas a ti mismo y los pensamientos que alimentas en silencio están dando forma a tus resultados, a tus emociones y a tus decisiones. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener vidas completamente distintas, y la razón no está en lo que sucede fuera, sino en lo que ocurre dentro de la mente. Cuando te despiertas creyendo que todo va a salir mal, tu comportamiento se alinea con ese pensamiento. Actúas con miedo, dudas, te limitas. Pero cuando decides pensar de otra manera, cuando eliges creer en las posibilidades, tu postura cambia, tu energía cambia, como consecuencia, tus resultados empiezan a cambiar. La mente funciona como un filtro. Decides si ves obstáculos u oportunidades, si te rindes o insistes, si te ves como una víctima de las circunstancias o como alguien capaz de transformar su propia realidad. Los pensamientos no son solo ideas pasajeras. Crean hábitos, construyen actitudes y determinan el rumbo de tu vida. Por eso, comprender el poder de los pensamientos es el primer paso para cualquier cambio real. Antes de cambiar el mundo que te rodea, necesitas cambiar la forma en que piensas sobre él. Todo empieza en la mente. El pensamiento positivo no consiste en fingir que los problemas no existen ni en repetir frases bonitas esperando que todo se resuelva solo. Comienza cuando aceptas la realidad tal como es, pero eliges la actitud con la que vas a afrontarla. Es la decisión consciente de no permitir que las dificultades, los errores o las frustraciones controlen la forma en que te ves y cómo actúas. Pensar en positivo es dirigir la mente. Es elegir centrarte en lo que se puede hacer, incluso cuando el escenario no es ideal. Mientras una mentalidad negativa paraliza, el pensamiento positivo te pone en movimiento. No promete que todo será fácil, pero garantiza que estarás mejor preparado para afrontar lo que venga. Muchas personas confunden el pensamiento positivo con la ilusión, pero hay una diferencia clara. La ilusión ignora los problemas. El pensamiento positivo lo reconoce y, aún así, busca soluciones. No dice, no hay obstáculos. Dice, hay obstáculos, pero puedo superarlos. Ese pequeño cambio en el lenguaje cambia por completo la forma en que reaccionas ante las situaciones. Cuando adoptas el pensamiento positivo, tus decisiones se vuelven más conscientes, tu comportamiento más seguro y tu comunicación más clara. Las personas lo perciben. El mundo responde de manera diferente cuando actúas con confianza y esperanza, incluso en medio de las dificultades. El pensamiento positivo es una práctica diaria. Es observar tus propios pensamientos y corregir aquellos que te sabotean. Es cambiar el no puedo por voy a intentarlo, el esto es imposible por ¿cómo puedo hacer que funcione? No es magia, es entrenamiento mental. Y cuanto más entrenas, más fuerte se vuelve tu mente. Al final, el pensamiento positivo no solo cambia lo que sientes, cambia lo que haces. Y cuando cambian tus acciones, tus resultados inevitablemente cambian también. El diálogo interno es la conversación silenciosa que mantienes contigo mismo cada día. Es la voz que comenta tus errores, reacciona a tus logros e interpreta todo lo que sucede a tu alrededor. Incluso cuando no eres consciente de ello, esa voz está activa, influyendo directamente en tus emociones, en tus decisiones y en el nivel de confianza con el que afrontas la vida. Cuando ese diálogo es negativo, se convierte en un saboteador interno. Frases como, no soy lo suficientemente bueno, esto siempre me sale mal o no vale la pena intentarlo, se repiten tantas veces que acaban siendo aceptadas como verdades. Con el tiempo, esas palabras generan miedo, inseguridad y parálisis. Empiezas a limitarte incluso antes de intentarlo. Por el contrario, un diálogo interno positivo no significa elogiarte todo el tiempo ni ignorar los errores. Significa hablarte de forma constructiva y honesta. En lugar de atacarte cuando fallas, aprendes. En lugar de disminuirte, te fortaleces. Muchas veces, la diferencia entre quien avanza y quien se rinde está en la forma en que se trata a sí mismo por dentro. Lo que te dices moldea tu identidad. Si te ves como alguien incapaz, tus acciones reflejarán esa creencia. Pero si empiezas a verte como alguien en evolución, dispuesto a aprender y mejorar, tu postura cambia automáticamente. Tu mente comienza a buscar soluciones, no excusas. Por eso, observar tu diálogo interno es esencial. Presta atención a las palabras que utilizas contigo mismo en los momentos difíciles. Pregúntate, si un amigo estuviera pasando por esto, ¿le hablaría de esta manera?
Aprender a animarte, a corregirte sin humillarte y a apoyarte mentalmente es uno de los pasos más poderosos para desarrollar una mentalidad ganadora. Cuando cambias la forma en que hablas contigo mismo, cambias la forma en que afrontas el mundo. Y ese cambio interno es lo que abre el camino a transformaciones reales y duraderas en tu vida. Antes de continuar con cualquier transformación más profunda, es fundamental dar un primer paso consciente. Pequeño, sencillo, pero cargado de intención. La invitación a la acción inicial existe para sacarte del papel de espectador y convertirte en participante activo de tu propio cambio. Cuando actúas, aunque sea de forma simbólica, tu mente empieza a entender que algo nuevo está ocurriendo. Escribir una afirmación positiva no es solo un gesto externo, es un compromiso interno. Al poner palabras en papel o escribirlas, haces consciente, visible e intencional un pensamiento. Es como decirte a ti mismo: a partir de ahora, tomo el control de mi mente. Ese acto aparentemente simple empieza a romper el patrón automático de pensamientos negativos. Cuando afirmas algo en primera persona y en presente, tu mente no discute si es verdad o no en ese momento. Simplemente lo registra. La repetición de ese mensaje crea una nueva referencia interna, un nuevo punto de partida. Poco a poco, esa frase se convierte en un recordatorio en los momentos de duda, miedo o desánimo. Además, la acción genera implicación emocional. Al escribir la frase, dejas de solo escuchar una idea y empiezas a vivirla. Eso fortalece la conexión con el mensaje y aumenta las posibilidades de un cambio real. No se trata de convencer a nadie, sino de permitir que tu mente reciba una nueva dirección. Ese primer gesto enseña algo fundamental. Tienes poder de elección. Incluso cuando todo parece confuso o fuera de control, siempre puedes elegir el pensamiento que vas a alimentar. Y toda gran transformación comienza exactamente así, con una decisión simple tomada en el presente. Las historias reales tienen un poder especial porque nos permiten ver el cambio en acción. Cuando hablamos de mentalidad y pensamiento positivo, muchas personas creen que todo esto es demasiado abstracto, alejado de la vida real. Por eso los ejemplos concretos marcan la diferencia. Demuestran que la transformación no ocurre solo en la teoría, sino en la vida cotidiana de personas normales. Carolina era una de esas personas. Vivía atrapada en un trabajo que no la satisfacía, sintiendo que su vida estaba en pausa. Cada semana era solo una cuenta atrás hasta el próximo descanso, sin entusiasmo, sin propósito. Esa sensación constante de frustración no venía solo del trabajo, sino de la forma en que ella veía su propia realidad. Cuando Carolina conoció la idea de cambiar su enfoque mental, su primera reacción fue el escepticismo. ¿Cómo pensar diferente iba a cambiar algo tan concreto como un empleo? Pero decidió hacer algo sencillo. Durante unos minutos cada día, repetía afirmaciones positivas antes de salir de casa. No cambió de puesto, no renunció, no hizo grandes movimientos externos. Solo cambió la forma en que se mostraba al mundo. Con el paso de las semanas, algo empezó a transformarse. Su postura se volvió más segura, su comunicación más clara, su energía más ligera. Comenzó a mostrar más iniciativa, a participar más, a quejarse menos. Las personas a su alrededor empezaron a notar el cambio, no porque ocurriera algo mágico, sino porque su actitud reflejaba una nueva mentalidad. En poco tiempo, esa nueva forma de actuar abrió una oportunidad que antes parecía imposible. Carolina recibió una propuesta para liderar un proyecto dentro de la misma empresa. No fue suerte ni coincidencia, fue consecuencia. Al cambiar su mentalidad, cambió sus acciones, y al cambiar sus acciones, su realidad respondió. Esta historia deja un mensaje claro. El pensamiento positivo no transforma la vida de la noche a la mañana, pero transforma a la persona que vive esa vida. Y cuando cambias por dentro, el mundo a tu alrededor inevitablemente empieza a cambiar también. La mentalidad ganadora es la aplicación práctica del pensamiento positivo en la vida diaria. No es solo creer que todo saldrá bien, sino actuar como alguien que asume la responsabilidad de sus propios resultados. Es la forma de pensar que convierte la intención en acción y la esperanza en movimiento concreto. Las personas con mentalidad ganadora no esperan condiciones perfectas para actuar. Entienden que los desafíos forman parte del camino, en lugar de paralizarse ante ellos, buscan soluciones. Cuando algo no funciona, no lo ven como un fracaso definitivo, sino como un ajuste necesario en el proceso. Esta mentalidad se refleja en cómo se enfrentan a los errores y a las dificultades. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí?, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de pregunta cambia completamente el rumbo de la situación.
El foco deja de estar en el problema y pasa al crecimiento. La mentalidad ganadora también está ligada a la responsabilidad personal. Quien la desarrolla entiende que, aunque no pueda controlar todo lo que sucede, siempre puede controlar su actitud. Esto genera más confianza, mayor claridad en las decisiones y más constancia en las acciones. Otro punto clave es que las personas con mentalidad ganadora no se dejan limitar por las etiquetas del pasado. No se definen por los errores que cometieron ni por las circunstancias en las que nacieron. Se definen por lo que están dispuestas a construir a partir de ahora. Esa visión genera movimiento y abre espacio a nuevas oportunidades. Al final, tener una mentalidad ganadora es vivir con intención. Es elegir cada día pensamientos que fortalecen, actitudes que construyen y comportamientos que te acercan a tus objetivos. No se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor que quien eras ayer. Uno de los aspectos más liberadores de la mentalidad ganadora es comprender que no es un don con el que algunas personas nacen y otras no. El pensamiento positivo no es un privilegio de unos pocos, es una habilidad que puede desarrollarse. Como cualquier otra competencia en la vida, la forma en que piensas puede entrenarse, fortalecerse y mejorarse con práctica constante. La mente funciona como un músculo. Cuando la dejas en piloto automático, repite patrones antiguos, muchas veces negativos, aprendidos a lo largo de la vida. Pero cuando empiezas a entrenar conscientemente tus pensamientos, creas nuevos caminos mentales. Al principio requiere esfuerzo, porque estás rompiendo hábitos antiguos. Con el tiempo, esos nuevos pensamientos se vuelven más naturales. Entrenar el pensamiento positivo no significa eliminar de golpe los pensamientos negativos. Significa reconocerlos y elegir no alimentarlos. Cada vez que sustituyes un pensamiento limitante por uno más constructivo, estás fortaleciendo esta habilidad. Es un proceso gradual, hecho de pequeñas elecciones diarias. La constancia es lo que marca la diferencia. No sirve pensar en positivo solo en los días buenos y abandonar ese cuidado en los momentos difíciles. Es precisamente en los desafíos donde el entrenamiento se consolida. Cada situación complicada se convierte en una oportunidad para aplicar lo que estás desarrollando internamente. Con el tiempo, este entrenamiento cambia tu forma de reaccionar ante el mundo. Te vuelves más resiliente, más seguro y más claro en tus decisiones. La mente deja de ser un obstáculo y pasa a ser una aliada. Y cuando entiendes que puedes entrenar la forma en que piensas, te das cuenta de que siempre hay espacio para crecer, evolucionar y crear una realidad mejor. El entorno en el que vives y, sobre todo, las personas con las que te relacionas influyen profundamente en tu mente. Incluso sin darte cuenta, opiniones, comentarios, críticas y quejas constantes se van absorbiendo y terminan moldeando cómo piensas, sientes y actúas. Por eso, desarrollar una mentalidad ganadora requiere atención a lo que te rodea. Cuando te rodeas de personas negativas, que se quejan constantemente, desacreditan los sueños o se burlan de quien intenta mejorar, tu mente empieza a sintonizar con ese patrón. Poco a poco, lo que antes parecía posible comienza a parecer lejano o imposible. No porque no seas capaz, sino porque estás expuesto de forma constante a mensajes que debilitan tu confianza. Esto no significa despreciar o abandonar a nadie, sino aprender a filtrar. No todas las opiniones merecen un espacio en tu mente. Proteger tus pensamientos es una forma de autocuidado. Así como eliges lo que comes para mantener tu cuerpo sano, también necesitas elegir lo que escuchas para mantener tu mente fuerte. Por el contrario, cuando te acercas a personas que creen, que buscan crecer, que hablan de soluciones y no solo de problemas, algo cambia dentro de ti. Estas influencias positivas fortalecen tu visión, amplían tus posibilidades y refuerzan la idea de que es posible avanzar, incluso ante las dificultades. Además de las personas, el entorno incluye todo lo que consumes mentalmente: noticias, redes sociales, vídeos, música y conversaciones. Todo eso entra en tu mente cada día. Cuanto más consciente seas de estas elecciones, mayor control tendrás sobre tu mentalidad. Cuidar el entorno y las influencias que te rodean no es aislarse, es una estrategia. Es asegurarte de que tu mente esté rodeada de estímulos que apoyen tus objetivos y no de voces que saboteen el camino que estás construyendo. La mentalidad ganadora no se construye solo con grandes decisiones, sino sobre todo con pequeños hábitos practicados cada día. Son estas acciones sencillas, muchas veces invisibles para los demás, las que fortalecen la mente y crean una base sólida para el crecimiento personal y profesional. Lo que haces a diario moldea cómo piensas y, en consecuencia, cómo vives. Levantarte con propósito, por ejemplo, cambia por completo el tono del día.
Despertarte unos minutos antes te permite empezar la jornada con calma, organización e intención, en lugar de prisas y estrés. Ese simple hábito ya coloca tu mente en una posición de control, no de reacción. Cuidar el cuerpo también influye directamente en la mente. Practicar ejercicio físico, aunque sea de forma ligera, libera energía, mejora el estado de ánimo y aumenta la claridad mental. Una mente agotada difícilmente puede sostener pensamientos positivos durante mucho tiempo. Cuerpo y mente funcionan juntos. Escribir tus metas es otro hábito poderoso. Cuando pones tus objetivos por escrito, dejan de ser ideas vagas y pasan a tener forma y dirección. Esto ayuda a tu mente a mantener el enfoque y a reconocer oportunidades alineadas con lo que quieres construir. La gratitud diaria es uno de los hábitos más transformadores. Al agradecer lo que ya tienes, tu mente se aleja de la escasez y se acerca a la abundancia. Empiezas a ver progreso en lugar de carencias, lo que genera más motivación y confianza para seguir adelante. Repetir afirmaciones positivas y visualizar tus sueños también refuerza esta construcción interna. Estos hábitos alimentan tu mente con imágenes y palabras que fortalecen tu identidad y tus creencias. No se trata de fantasía, sino de preparar la mente para actuar de acuerdo con lo que deseas alcanzar. Ninguno de estos hábitos funciona de forma aislada ni inmediata. El poder está en la repetición. Cuando se practican a diario, crean una mentalidad fuerte, disciplinada y enfocada. Así es como las personas exitosas construyen resultados consistentes, entrenando la mente cada día, igual que un atleta entrena su cuerpo. Para desarrollar una mentalidad ganadora, no basta con entender los conceptos. Es necesario poner la mente en acción, entrenarla cada día con ejercicios simples pero extremadamente poderosos. Estos ejercicios funcionan como un entrenamiento mental capaz de reprogramar patrones de pensamiento y crear una base emocional más fuerte y positiva. El primer ejercicio es la gratitud consciente. Nada más despertarte, dedica unos instantes a reconocer al menos 3 cosas por las que estés agradecido. No tienen que ser grandes logros. Pueden ser cosas sencillas, como tu salud, un nuevo día o la oportunidad de aprender. Este hábito dirige tu mente hacia lo que funciona en lugar de hacia lo que falta, y prepara emocionalmente tu día. El segundo ejercicio es el uso de afirmaciones positivas. Escribir y repetir afirmaciones en tiempo presente ayuda al cerebro a familiarizarse con nuevas creencias. Aunque al principio resulte extraño, la repetición crea familiaridad, con el tiempo, aceptación. Cuando tu mente empieza a creerlo, tus acciones reflejan esa nueva visión interna. Otro ejercicio fundamental es cuidar lo que consumes mentalmente. Todo lo que ves, escuchas y lees influye en tus pensamientos. Reducir la exposición a noticias negativas, conversaciones tóxicas y contenidos que generan miedo o ansiedad es una forma directa de proteger tu mente. A cambio, busca contenidos que inspiren, eduquen y fortalezcan tu confianza. La visualización creativa también es una herramienta poderosa. Dedica unos minutos al día a imaginar tu mejor versión viviendo la vida que deseas. Visualízate actuando con confianza, alcanzando tus objetivos y superando desafíos. Esta práctica ayuda al cerebro a familiarizarse con el éxito y aumenta tu disposición a actuar. Por último, practica la disciplina del pensamiento y del lenguaje positivo. Observa cómo te hablas a lo largo del día. Sustituye palabras que debilitan por palabras que fortalecen. En lugar de decir, esto es imposible, di esto es un desafío. Pequeños cambios en el lenguaje generan grandes cambios en la forma en que te percibes. Estos ejercicios no requieren mucho tiempo, pero sí constancia. Cuando se practican a diario, transforman la manera en que piensas, reaccionas y te posicionas ante la vida. Así es como la mentalidad ganadora deja de ser una idea y se convierte en un hábito real. Las historias inspiradoras cumplen un papel fundamental en el proceso de transformación mental porque generan identificación. Cuando ves a alguien común, con dificultades reales, lograr cambiar su vida, tu mente empieza a aceptar que eso también es posible para ti. Rompen la idea de que el éxito y el cambio están reservados solo para personas especiales o privilegiadas. Estas historias muestran que el punto de inflexión casi nunca ocurre fuera, sino dentro de la persona. Rodrigo, por ejemplo, no empezó con dinero, estructura ni garantías. Empezó cambiando lo que ocurría en su mente antes de dormir. Al visualizarse cada noche viviendo una realidad mejor, empezó a actuar de manera diferente durante el día. Sus acciones cambiaron, su confianza creció y, poco a poco, la realidad empezó a acompañar esa nueva postura mental. Lo mismo ocurre con quienes deciden empezar de nuevo más tarde en la vida.
La mujer que abrió un negocio a los 50 años no triunfó porque tuviera todas las respuestas, sino porque cambió su diálogo interno. Dejó de escuchar las voces que decían que era demasiado tarde y empezó a fortalecer su propia creencia. Cuando la mente deja de sabotear, la acción gana fuerza. Estas historias dejan claro que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Revelan procesos, perseverancia y pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Lo que todas estas personas tienen en común no es la suerte, sino la constancia mental. Eligieron alimentar pensamientos de posibilidad incluso cuando el miedo seguía presente. Otro aspecto importante de estas historias es que muestran que el pensamiento positivo no elimina los desafíos. Al contrario, proporciona la estructura emocional necesaria para afrontarlos. Todas estas personas pasaron por dudas, inseguridades y momentos difíciles. La diferencia es que no permitieron que esos momentos definieran quiénes eran. Cuando escuchas historias reales de superación, tu mente aprende por observación. Comprende que equivocarse forma parte del camino, que empezar de nuevo es posible y que cambiar es una elección diaria. Estas narrativas funcionan como pruebas vivas de que cuando cambia la mentalidad, cambia el comportamiento, y cuando cambia el comportamiento, los resultados aparecen inevitablemente. Estas historias no sirven para comparar trayectorias, sino para recordarte algo esencial. Si otras personas lograron cambiar al cambiar su forma de pensar, tú también puedes hacerlo. La transformación comienza en el momento en que decides creer que tu mente puede ser tu mayor aliada y no tu mayor obstáculo. Lidiar con fracasos y dificultades es una de las mayores pruebas de una mentalidad ganadora. En algún momento, todos enfrentamos pérdidas, errores y situaciones que no salen como habíamos planeado. La diferencia entre quien crece y quien se rinde no está en la ausencia de problemas, sino en la forma en que esos momentos se interpretan internamente. Cuando algo sale mal, la reacción más común es culparse, minimizarse o creer que eso define quién eres. Ese tipo de pensamiento convierte una situación difícil en una carga emocional aún mayor. El fracaso pasa a verse como una etiqueta permanente y no como un evento pasajero. Esto debilita la confianza y paraliza la acción. La mentalidad ganadora enseña a resignificar las dificultades. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí?, la pregunta pasa a ser, ¿qué puedo aprender de esto? Ese simple cambio transforma el dolor en aprendizaje y el error en experiencia. Cada dificultad se convierte en una fuente de información, no en una condena. Otro punto esencial es entender que fracasar no significa retroceder. Muchas veces significa ajustar el rumbo. Las personas mentalmente fuertes no niegan lo ocurrido, pero tampoco se quedan atrapadas en el pasado. Reconocen la caída, aprenden de ella y siguen adelante con mayor claridad y madurez. También es importante separar quién eres de lo que ocurrió. Un error no define tu identidad, del mismo modo que un momento difícil no define tu futuro. Cuando entiendes esto, recuperas el control emocional y vuelves a actuar con más conciencia y menos miedo. Las dificultades forman parte del proceso de crecimiento. Fortalecen, refinan y te preparan para niveles más altos de responsabilidad y realización. Encararlas como parte del camino, y no como su final, es lo que te permite seguir avanzando incluso cuando todo parece desafiante. Al final, manejar bien los fracasos no es ignorar el dolor, sino elegir no vivir atrapado en él. Es convertir cada obstáculo en un escalón y cada dificultad en un entrenamiento mental que fortalece tu resiliencia y tu confianza para los próximos retos. Pensar en positivo cuando todo va bien es fácil. El verdadero desafío aparece cuando surgen las dificultades, cuando los resultados no llegan y cuando el escenario parece derrumbarse. Es en esos momentos cuando el pensamiento positivo deja de ser un concepto bonito y se convierte en una elección consciente, muchas veces silenciosa, pero extremadamente poderosa. Mantener una mentalidad positiva en tiempos difíciles no significa negar el dolor, el miedo o la frustración. Significa reconocer esas emociones sin permitir que tomen el control. Puedes sentir inseguridad y, aún así, decidir no rendirte. Puedes enfrentar problemas y, aún así, elegir avanzar con esperanza y determinación. En esos momentos, el pensamiento positivo funciona como un apoyo interno. Te ayuda a no identificarte por completo con la situación actual. En lugar de pensar, mi vida está arruinada, aprendes a pensar, estoy atravesando una etapa difícil. Ese pequeño cambio de perspectiva evita que el problema se convierta en tu identidad. Otra clave importante es entender que cuando cambias tus pensamientos, no siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero tú sí cambias. Y cuando tú cambias, también lo hacen tu energía, tu comunicación y tu postura.
Esto influye directamente en las decisiones que tomas y en las oportunidades que logras ver, incluso en medio del caos. El pensamiento positivo en tiempos difíciles también es disciplina mental. Es elegir conscientemente pensamientos que fortalecen, incluso cuando la mente intenta volver al miedo y al desánimo. Cada vez que eliges un pensamiento constructivo en lugar de uno destructivo, estás entrenando tu mente para ser más resiliente. Con el tiempo, esta práctica crea una base emocional sólida. Empiezas a confiar más en ti mismo, incluso sin garantías externas. Aprendes que puedes atravesar etapas difíciles sin perderte en ellas. Y esa confianza interna es la que te permite cruzar momentos duros con dignidad, claridad y fortaleza. Al final, el pensamiento positivo no elimina las tormentas de la vida, pero te enseña a atravesarlas sin romperte. Convierte las crisis en aprendizaje y las dificultades en fortalecimiento interno, preparándote para crecer incluso cuando todo parece estar en contra. La identidad que construyes a lo largo de la vida nace, en gran parte, de los pensamientos que repites cada día. Antes de cualquier logro externo, existe una imagen interna de quien crees ser. Esa imagen influye en tus elecciones, en tu comportamiento y en el nivel de confianza con el que afrontas los desafíos. Por eso, identidad mental y autoconfianza van de la mano. Cuando una persona no cree en sí misma, tiende a sabotearse. Aunque tenga capacidad, evita oportunidades, retrocede ante los retos y se conforma con menos de lo que podría alcanzar. Esto no ocurre por falta de talento, sino por una identidad interna debilitada, construida a partir de pensamientos de duda, miedo y comparación constante. La autoconfianza no aparece de la nada. Se construye mediante la repetición de pensamientos fortalecedores y la acumulación de pequeñas victorias. Cada vez que eliges creer un poco más en ti, incluso sin pruebas externas, estás reforzando una nueva identidad. Poco a poco, esa creencia deja de ser solo un pensamiento y se convierte en una forma de estar en el mundo. La mente aprende por repetición. Cuando repites frases, imágenes e ideas sobre quién eres y de qué eres capaz, tu identidad interna empieza a moldearse en torno a ello. No importa si al principio dudas. Lo importante es la constancia. Aquello que afirmas hoy, con el tiempo, se convierte en convicción. Una identidad mental fuerte hace que actúes de acuerdo con ella. Cuando te ves como alguien capaz, disciplinado y en evolución, tus decisiones reflejan esa visión. Te atreves más, te comunicas mejor y afrontas los errores con mayor madurez, porque no te sientes amenazado por ellos. Construir autoconfianza es, por tanto, un proceso interno. No depende de la aprobación de los demás ni de resultados inmediatos. Depende de cómo eliges verte cada día. Cuando fortaleces tu identidad mental, creas una base sólida que sostiene tus acciones y te permite avanzar con mayor seguridad, incluso en escenarios inciertos. Al final, quien crees que eres determina hasta donde te permites llegar. Al cambiar tu identidad interna, amplías tus límites y das espacio a una versión más segura, consciente y preparada de ti mismo. La mentalidad ganadora no surge solo en momentos de motivación o inspiración. Se construye como un estilo de vida, a partir de decisiones tomadas cada día, incluso cuando no hay ganas, reconocimiento o resultados inmediatos. No es un estado emocional pasajero, es una postura constante ante la vida. Vivir con una mentalidad ganadora significa asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. En lugar de esperar a que cambien las circunstancias, decides cambiar la forma en que reaccionas ante ellas. Esto implica disciplina emocional, claridad mental y compromiso con lo que deseas construir, incluso en los días más difíciles. Este estilo de vida se manifiesta en pequeñas acciones. Mantener pensamientos alineados con tus valores, actuar con constancia, respetar tus límites y, al mismo tiempo, retarte a evolucionar. No se trata de perfección, sino de coherencia. Las personas con mentalidad ganadora se equivocan, caen y sienten miedo, pero no permiten que eso las aleje del camino. Otro aspecto importante es entender que esta mentalidad requiere mantenimiento. Igual que el cuerpo necesita cuidados constantes, la mente también necesita ser alimentada a diario. Esto implica revisar pensamientos, ajustar actitudes y reforzar creencias positivas con regularidad. Cuando este cuidado desaparece, los patrones antiguos tienden a regresar. La mentalidad ganadora como estilo de vida también implica elecciones conscientes sobre lo que consumes, con quién te relacionas y cómo utilizas tu tiempo. Todo ello influye directamente en tu forma de pensar. Vivir así es alinear acciones, pensamientos y objetivos en una misma dirección. Con el tiempo, esta postura se vuelve natural. Ya no necesitas esforzarte para pensar de forma constructiva.
porque pasa a formar parte de quién eres. La mentalidad ganadora deja de ser una meta lejana y se convierte en un patrón interno que guía tus decisiones. En definitiva, adoptar la mentalidad ganadora como estilo de vida es decidir, cada día, ser responsable de tu propia evolución. Es elegir crecer, aprender y avanzar independientemente de las circunstancias. Esa decisión diaria es la que sostiene resultados duraderos y una vida construida con intención. La conclusión es el momento de unir todo lo que se ha dicho y reforzar el mensaje central. El cambio verdadero comienza dentro de ti. Después de comprender el poder de los pensamientos, del diálogo interno, de los hábitos y de las elecciones diarias, queda claro que nada de esto funciona sin una decisión consciente. Y esa decisión es asumir el control de tu propia mente. Tú eres el director de tu mente. Eso significa que, aunque aparezcan pensamientos negativos, no estás obligado a aceptarlos como verdad. Puedes observarlos, cuestionarlos y elegir otros más alineados con la vida que deseas construir. Esa elección, repetida día tras día, es la que moldea tu destino. Los pensamientos no son inofensivos. Influyen en tus emociones, determinan tus actitudes y, con el tiempo, crean tus resultados. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar. Cuando cambias tu forma de actuar, cambias el tipo de vida que construyes. Nada ocurre de fuera hacia adentro sin antes ocurrir de dentro hacia afuera. Por eso, el mensaje final es simple pero poderoso. No esperes a que cambien las circunstancias para empezar a pensar diferente. Empieza a pensar diferente y las circunstancias empezarán a responder. No necesitas tenerlo todo resuelto para dar el primer paso. Solo necesitas decidir no seguir siendo prisionero de los mismos pensamientos de siempre. A partir de hoy, observa lo que pasa por tu mente. Cuestiona lo que te debilita. Alimenta lo que te fortalece. Cada pensamiento elegido con conciencia es un voto a favor de la vida que quieres vivir. En resumen, todo se reduce a esto. Tienes más poder del que imaginas, y ese poder comienza en tu mente. Cuando asumes esta responsabilidad, dejas de ser espectador de tu propia vida y te conviertes en el creador de tu camino. El cambio empieza ahora, con una sola decisión.